Señor, hermanos, por esta tarde, por esta invitación y por poder compartir un culto con vosotros. Tengo una palabra de Dios para todos vosotros. Y la verdad es que ha sido el venir así, no sé, Dios sabe todo, hermanos, ha surgido muy de repente. Y bueno, Dios ha puesto en mí esta palabra para vosotros y voy a compartirla. Quisiera, como sois vosotros, que prestáis mucha atención a la palabra, porque el tema que vamos a tratar es el conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y a Dios se le conoce por la revelación de la Escritura. No te equivoques. A Dios no le vas a conocer por 4 escalofríos, por 4 saltos y por 4 emociones. A Dios se le conoce por la Escritura. Porque la Escritura, hermanos, revela el carácter de Dios. La Escritura nos habla de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. Nos habla del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, del plan salvífico de salvación para ti, de los pensamientos de Dios, de su voluntad. En la Biblia, hermanos, encontramos la revelación de Dios para nosotros. Así que necesitamos conocer a Dios. Hay un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, dice así la palabra del Señor, hermanos. A Dios nadie le vio jamás. Escuchad bien lo que dice la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Griten amén. Ahora sí, hermanos. Fijaros qué texto. Entrar en esa profundidad, hermanos, yo creo que ninguno de los que estamos hoy aquí tendríamos la capacidad suficiente de transmitir lo que contiene este versículo. Pero sí que nos vamos a asomar un poquito a las orillas de este gran océano, de la palabra de Dios. Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y para entender ciertas cosas, os tengo que llevar a Éxodo capítulo 33. Moisés, hermanos, sube al monte y habla con Dios. Y Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Hermanos, cuando Moisés le dice muéstrame tu gloria, Moisés había visto las plagas de Egipto. Y eso es ver gloria. Moisés con su vara ha tocado el agua y se ha convertido en sangre. Moisés ha tirado la vara al suelo y se ha convertido en serpiente, aunque 2 varas de unos hombres adivinos se convirtieron en serpientes, pero la vara de Moisés se tragó a las serpientes de aquellos adivinos. Y eso es ver gloria. Pero Moisés ha visto, hermanos, que ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, y mientras iban por el desierto, dicen los que saben, hermanos, que en el desierto se alcanzan unos grados de calor impresionante durante el día, pero que durante la noche hace bastante frío. ¿Y sabéis lo que hacía Dios? Mientras caminaba el pueblo, Dios les ponía una columna de nube para que les diera sombra y que el sol no les abrasara. Es ver gloria. Y el pueblo caminaba y la nube caminaba con ellos dándoles sombra durante el día. Pero durante la noche Dios levantaba en medio del campamento una columna de fuego para que tuvieran calor y espantar a los animales de presa. Eso es ver gloria, hermano. Moisés ha visto el mar rojo abierto. Con su vara ha abierto el mar rojo, hermano. Se dice fácil, pero imaginaros, porque según los estudiosos dicen que se abrieron las paredes del mar. Imaginaros 2 paredes de agua de más de 300 metros de altura cada una. Y el pueblo pasó como en seco. Eso es ver gloria. Moisés golpeó la roca
y dio agua, y salieron aguas para que bebieran en el desierto el pueblo y los animales, y se saciaron porque tenían sed. Eso es ver mucha gloria. Pero cuando habla con Dios, le dice: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué le está diciendo? Moisés, no te valen los milagros que has visto. Es que no te sirven las señales que has visto. ¿No has visto mi mano sacando al pueblo de Israel de Egipto? ¿No has visto cómo ha dado agua a la roca? ¿No has visto la columna de fuego y la columna de nube? ¿No has visto tu vara hacerse una serpiente? ¿No has visto el mar abierto? ¿No has visto el maná del cielo caer? ¿No es tanta gloria eso? Y Moisés diría: sí, pero esos son regalos, son cosas pequeñas. Yo te quiero a ti, te quiero conocer a ti. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo es tu carácter? Tener relación contigo. Muéstrame tu gloria. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? Te quiero a ti. Por eso le dice: muéstrame tu gloria. Quiero más relación contigo, tener intimidad contigo, conocerte a ti. Están bien los dones, están bien los milagros, están bien las manifestaciones, pero no me conformo, eso no es suficiente. Te necesito a ti y quiero conocerte a ti. Y a Dios no le vas a conocer por 4 escalofríos, que están bien, ni por hablar en lenguas, que es de Dios, ni por 4 profecías que te den, hombre. Que a Dios se le conoce, hermanos, en la intimidad y por la revelación de la palabra. Amén. Que los dones están bien, pero necesitamos intimidad con Dios. Que los dones son de Dios, pero que necesitamos acercarnos a Él. No te conformes con 4 escalofríos. No te conformes con hablar en lenguas. No te conformes con 4 profecías. Vive un poquito más cercano a Dios. Intenta buscarle a Él. Intenta leer y empaparte de la palabra. Mirad, hermanos, hay quien va buscando que me hable Dios, por medio de un siervo. Que está bien que hay hombres que les usa Dios, cuando les usa. Y es de Dios. Pero hay quienes van buscando, a ver si me habla el hermano fulano, a ver si viene el perantano para que me hable. Pero hermanas, hermanos, que Dios te está hablando todos los días desde este púlpito. ¿Para qué vas a buscar que Dios te hable? ¿Dónde? Si Dios ha establecido la revelación de su palabra y el mensaje de su palabra, y Dios te habla todos los días por medio de la palabra, y la palabra profética más segura es esta, la que no se equivoca, la que no te lleva a engaño. Esta es la verdadera revelación. Su palabra. Mirad, hermanos, están bien las administraciones porque son de Dios. Y los dones son de Dios, pero no podemos vivir de los regalos, no podemos vivir de los dones. Tenemos que vivir, hermanos, conociendo a Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Amén. Si yo preguntara hoy, y no en esta iglesia, en cualquier iglesia, hermanos, yo se lo he dicho a predicadores, si preguntara hoy, ¿cuánto tiempo hace que no lees la Biblia, que no estudias la Biblia, que no te encierras a leer la palabra? ¿Cuánto hace? No me contestes. Pero ¿cuántas veces vienes al culto, hablas en lengua, saltas, chillas, brincas y se ponen los piel de gallina? Muchas, ¿verdad? Pero ¿cuánto hace que no lees la Biblia, que Dios te habla por la palabra? ¿Cuánto hace que no escuchas y no lees y no vives en la palabra? Por eso, hermanos, está bien todo, pero necesitamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay seguridad. Mirad, hermanos, había un chavalito de unos 11 o 12 años y tenía a su padre. Su padre era un hombre que trabajaba en el campo y todos los días venía a las 3 de la tarde, tocaba el claxon y el niño salía del rancho. Su padre se quitaba el sombrero, le ponía el sombrero de paja al niño, se quitaba unas botas grandes que llevaba, se las ponía al niño y siempre guardaba un trocito de bocadillo envuelto para dárselo al niño y se lo traía, y el niño se ponía el sombrero, las botas, el bocadillo
y él jugaba y hacía como que él era mayor, como que era el que trabajaba, el que traía el dinero a casa, y el niño disfrutaba con su padre jugando así. Todos los días venía el papá a las 3 de la tarde, tocaba el claxon, salía el niño corriendo donde su padre le ponía el sombrero de paja, las botas, el bocadillo, así muchos días. Pero un día, hermanos, llegó a las 3 de la tarde y el claxon no tocó. Llegó a las 3 de la tarde y el coche del papá no vino, pero le trajeron una carta. Y en la carta decía: mira, hijo, ya no me vas a ver más. No voy a volver a las 3 de la tarde a buscarte a casa, pero no te preocupes. Yo me encargo de que todos los días te lleven mi sombrero, te lleven mis botas y te lleven un trozo de bocadillo. Y este niño salió llorando, hermanos. Salió llorando y empezó a gritar diciendo: yo no quiero tus regalos. Están bien tus regalos, pero si no te tengo a ti, ¿para qué quiero el sombrero? ¿Para qué quiero las botas y el bocadillo? Yo te necesito a ti. Necesito que me toques, que me hables, que me abraces. Te necesito a ti. Buenos son los regalos, buenos son los dones, pero le necesitamos a Él. Necesitamos intimidad con Él. Necesitamos contacto con Él. Necesitamos intimidad con Él. Oh, gloria a Dios. Y necesitamos conocer a Dios por medio de la revelación de la palabra. Vamos entrando, hermanos. Mirad, hay un texto, Juan capítulo 4, que todos conocéis. A mí este texto me ha hecho pensar mucho, hermanos. Este texto te hace temblar las piernas. Porque esto no es un cuento filipino, hermanos. Esta es la verdad de Dios. Esto no se lo han inventado 4 inteligentes y 4 gitanos. Que va. Esta es la verdadera palabra de Dios. Esto es el verdadero evangelio. Así que presta atención, hermanos, porque Juan 4, Jesús llega al pozo de Jacob y se encuentra con una mujer samaritana. De hecho, Jesús estaba allí, esperando. Y allí vino esta mujer, y conocéis la historia todos. Y Jesús la dice: mujer, dame de beber. Y esta mujer se sorprende y le dice, mirad qué frase, 2 cosas. ¿Cómo tú, siendo judío y yo, mujer samaritana, me pides a mí de beber? Esta mujer se sorprende al ver tanta grandeza de humildad, tanta grandeza de sencillez, que no lo conocía en el pueblo. Se ha asombrado, nunca ha visto tanta humildad de rebajarse, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo, mujer samaritana? ¿Por qué le dice eso? Porque los judíos eran mayor que los samaritanos, y porque los judíos eran mayor que las mujeres, los hombres. De hecho, los judíos eran mayor que los samaritanos, porque dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Los judíos eran mayor en posición que los samaritanos. Pero también Jesús era mayor que la samaritana, porque él era hombre y la mujer era mujer samaritana. Por lo tanto, se inclinó y se humilló Jesús tanto que, siendo hombre y es mayor, porque yo soy hombre y tú mujer, y las mujeres en aquel tiempo eran menos que nada, pero también se humilló porque era mayor por ser judío y ellos samaritanos. Y esta mujer se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío y yo, mujer samaritana, me pides de beber? Y entablan una conversación. Y la mujer ya va cogiendo confianza y le dice: nuestro padre Jacob dijo que hay que adorar en este monte, en el monte Gerizim. Y Jesús dice: mujer, la hora es y la hora ha llegado que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. ¿Sabéis, Antonio, que yo he escuchado mucho predicar y decir esta frase? Porque Dios está buscando adoradores. Y no es toda la verdad. Dios no busca adoradores. ¿Qué dice el texto? Dice: la hora es y la hora ha llegado que los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque adoradores hay muchos, pero verdaderos hay pocos. Por eso dice que les está buscando verdaderos adoradores. Ahora bien, ¿qué es la adoración? Orar un poquito, eso es una parte de la adoración. Pero la adoración, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es adorar a Dios? Mira, a Dios se le adora con nuestras vidas. A Dios se le adora en el trabajo.
A Dios se le adora en tu pensamiento. A Dios se le adora cómo miras, cómo hablas, cómo caminas, cómo vives. A Dios se le adora con tu vida. Tu vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Tu vida es una ofrenda a Dios. No puede ser mayor tu ofrenda que tú. Tú tienes que superar tu ofrenda. Tu vida tiene que ser mayor que tu ofrenda. Amén. Hermanos, Caín y Abel. Caín ofrece y muchos dicen, bueno, la ofrenda de Caín no fue aceptable porque le ofrecía lo podrido, lo que no valía. Eso es una fábula, hermanos. Caín escogía lo mejor y se lo traía de la tierra, pero Abel cogía de lo más escogido del ganado, de los corderos, y lo sacrificaba. Pero Dios le dice a Caín, Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios se agradó de quién, de Abel y de su ofrenda. Primero de Abel y luego de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, no mira la ofrenda solamente. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró a Caín y miró su ofrenda y no se agradó. Y dicen muchos, bueno, porque le traía de lo que le sobraba, de lo podrido. No, es que el corazón de Caín era malo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, y Caín era del maligno, su corazón era malo, por lo tanto no importa lo que traigas. Si tu corazón es malo, aunque traigas miles de arroyos de aceite, no sirven para nada, porque tu ofrenda no puede superar tu vida. Tú tienes que ser mayor que tu ofrenda. Así que, le dice, hermanos, como tú siendo judío, yo mujer samaritana, pero esta es la frase, hermanos, que a mí me hace temblar el pulso. Vamos rápido para ir donde yo quiero, llévanos. Mirad. Le dice Jesús a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es muy fuerte, hermanos. Escuchad bien. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es una desgracia que estés adorando a quien no conoces. Es una desgracia que estés adorando de quien no sabes. Mira qué palabra le dice Jesús a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero me llama la atención que dice adoráis. Adoraban, pero no sabían a quién adoraban. Gastaban tiempo, hacían cultos, sí, pero no sabían a quién adoraban. Es una desgracia, hermano, que estemos viniendo a los cultos y que estés adorando a un Dios que te has generado en tu mente, que a veces te generas un Dios que no es el Dios de la Biblia, que crees que Dios es como tú crees que es, y te haces un Dios a tu imagen, a tu forma de pensar, pero no es el Dios de la Biblia. Por eso dice Isaías, de cierto pensaste que yo era como tú, pero te equivocaste. Hay mucha diferencia. De cierto pensaste que yo era como tú. Oh, hermanos, a veces nos generamos un Dios en nuestra mente y no es el Dios de la Biblia. Y te conformas con 4 cosas que has escuchado. Y claro, tú en tu vida crees que Dios es como tú crees que es porque te falta conocimiento de la palabra. Por eso hay veces que escuchas cosas y dices, ay, lo que dice este, ay, lo que ha dicho el otro. Pero si el que estás equivocado eres tú. Si el que eres ignorante eres tú o yo, porque no leemos la palabra de Dios y necesitamos una iglesia nutrida con la palabra de Dios, con la palabra verdadera, hermano, que es también, repito, los dones, los milagros, las manifestaciones, pero necesitamos conocer a Dios por medio de la revelación de la palabra, porque si no conoces a Dios de la Biblia, vanas tu fe. Mirad, hermanos, ya para que os agarréis al asiento. Estoy entrando unos minuticos, tengo que ir a un lugar muy bueno y lo estoy haciendo rapidito para pararme donde yo quiero. Mirad, agarraos al loco porque esto es lo que dice Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Mira, compadre, el pastor es mi compadre. Dice, por tanto, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, pues ninguna imagen vieron el día que el Señor les habló la palabra. En Horeb, en medio del fuego, no sea que se corrompan y se hagan imágenes o
semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o de mujer, o en forma de cualquier animal que esté en la tierra, o en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos, o se hagan alguna imagen en forma de cualquier animal que se desplace sobre la tierra, o en forma de cualquier pez que haya en las aguas o debajo de la tierra. No sea que al alzar vuestros ojos al cielo veáis el sol y la luna y las estrellas y digáis todo el ejército del cielo, y seáis desviados para postraros ante ellos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? El día, dice Dios, que yo me mostré a vosotros, no me mostré con ninguna figura, sino que os hablé la palabra de Dios. Os hablé, porque en la palabra en seguridad dije, no me mostré, no sea que salgas, te quedes mirando al cielo y veas la gloria del sol, la gloria de la luna y de las estrellas, y seas desviado por falta de conocimiento, y que por eso no me mostró a vosotros con ninguna figura, para que no te corrompas y no seas desviado, sino que te hablé. En otras palabras, escuchasteis mi voz. En otras palabras, escuchasteis mi palabra. Mi palabra. Oísteis mi palabra y no visteis nada, para que no seáis desviados. Hermanos, esto es sencillo. Para que no seáis desviados, lo que oísteis fue mi palabra, no visteis nada. Es la palabra la que te guía. Amén. Y ahora, hermanos, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Pero mirad, la palabra griega que aparece en los manuscritos antiguos, donde se traduce la Biblia para lenguas vernáculas, es decir, donde se toman los manuscritos para la traducción, en 2 de Timoteo 3:16 dice el texto griego, que es el que se toma para traducir, aparece la palabra theoneustos y se traduce en español inspirado o inspirada, theoneusto. La palabra theoneustos es compuesta. Theo quiere decir Dios y neo quiere decir arrojar aliento, respirar, insuflar. La idea de este versículo está diciendo que toda la escritura, mientras los santos profetas y apóstoles escribían, Dios respiraba y arrojaba su aliento y soplaba su aliento sobre ellos. Soplaba su aliento para que escribieran el mensaje sin error. Esa es la inspiración de la escritura. Cuando habla de inspiración, no penséis que es algo que está por el aire o algo que te viene de inspirado. No, no. La palabra inspiración en la escritura es con una meta: preservar al hombre de error, es decir, que transmita el mensaje sin error, que sea infalible. Por eso estaba la inspiración. Los hombres escribían, pero Dios arrojaba su aliento sobre ellos para que transmitiese el mensaje sin error. Y la palabra en su origen, la escritura en su origen, lo que salió de los santos profetas y de los santos apóstoles, lo que escribieron con pluma y tinta en los santos profetas y apóstoles, eso en su origen no contiene error, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque Dios puede permitir el error, pero Él no produce el error. Y ahora entender. Pues así en su origen, como no tiene error ni tacha, hermanos, la Biblia enseña, en el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. Bien. La palabra verbo, que traduce Reina Valera del 60, dice, en el principio era verbo, pero las traducciones más fieles, más fidedignas, coger otras Biblias y veréis cómo traducen mucho mejor diciendo, en el principio era el Logos. El Logos es el verbo. Y otras traducciones, la mayoría ya dicen, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Pues mirad, hermanos, Cristo es la palabra encarnada. Atención aquí. Cristo es la palabra encarnada. Y en Cristo, que es la palabra encarnada, desde el pesebre hasta la cruz, en la palabra encarnada no hubo fallo, no hubo error.
no hubo tacha, no hubo pecado. Desde la cruz, desde el pesebre hasta la cruz, en la palabra encarnada no hubo fallo. Asimismo, hermanos, en la palabra escrita, al igual que en la palabra encarnada, el verbo hecho carne, por medio de un elemento humano. Escuchad bien esto, que esto tiene gloria, hermanos. Por un elemento humano y otro divino. ¿Sabéis que en Cristo hay dos naturalezas? O había dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Pues Cristo, por medio de un elemento humano, su naturaleza humana, y un elemento divino, su naturaleza divina, mostró a Dios, y por medio de un elemento humano y uno divino, en él no hubo ni tacha, ni fallo, ni error. Pues así la palabra escrita, por medio de un elemento humano, unos hombres que escribían y una mano humana que se movía, pero un elemento divino, Dios arrojando su aliento, Dios respirando su aliento. En la palabra escrita no hay fallo, no hay error y no hay tacha. Esa es la palabra escrita y la palabra encarnada. No hubo fallo, ni en la palabra encarnada ni en la palabra escrita. Y ahora, hermanos, para ir abrochando el tema y no alargarme, aunque es un tema bastante amplio, pero lo voy a abrochar rápido. Hemos leído: a Dios nadie le vio jamás. Hemos visto a Moisés que le dice: muéstrame tu gloria. Pero ahora, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Vale, Moisés, métete en el agujero de la peña y pasará mi gloria y verás mis espaldas. Cuidado aquí ahora. Métete en el agujero de la peña y pasará mi gloria. ¿Sabéis, hermanos y hermanas, que a la gloria de Dios nosotros decimos, hay un culto de mucha gloria? Sabemos lo que queremos decir, nos entendemos, pero la palabra bíblica y el concepto bíblico no es el que tenemos nosotros. Nosotros decimos: hay mucha gloria, tiene mucha gloria de Dios, hay mucha gloria de Dios, y vemos la gloria de Dios como algo en el ambiente, algo que está cargando en el ambiente, algo que se palpa, la gloria de Dios. Pero según la Biblia, la gloria de Dios no es algo, la gloria de Dios es alguien. Según la Biblia, la gloria de Dios no es una manifestación, ¡ay, qué gloria hay! No, según la Biblia, la gloria de Dios no es algo. La gloria de Dios es alguien. ¿Y sabes quién es ese alguien? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabéis lo que dice el libro de Hebreos? Hebreos nos dice que Él, Jesús, es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. La misma imagen, la esencia de Dios, la imagen de Dios y el resplandor de su gloria es Cristo, hermano. Y fijaros bien, ya que dice la palabra que es la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, le dice Dios a Moisés: métete en el agujero de la peña y pasará mi gloria. Pasará mi gloria y verás mis espaldas. Ahora vemos Hebreos que dice que era el resplandor de su gloria. La gloria no es algo, es alguien, ese alguien es Cristo. Entonces dice: verás mis espaldas. ¿A quién vio Moisés? Claro. ¿A quién contempló Moisés las espaldas? Si la Biblia dice que Dios es espíritu y que nadie le vio jamás. Es más, te voy a dar otro texto para que te agarres. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16, dice: en el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16, leerlo. Al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Me han hecho esta pregunta en Barcelona, en Almería, en un montón de sitios me han hecho esta pregunta. Hermano José, ¿veremos a Dios Padre en el cielo? La Biblia dice, hermanos, que Cristo es la misma imagen de su sustancia. Viendo a Cristo vas a ver a Dios. ¿Qué te crees, hermanos? Que cuando estemos en el cielo por su gracia te vas a preocupar de ver al Padre, si vas a quedar satisfecho, porque dice: cuando despertemos a tu semejanza quedaremos satisfechos. Veremos a Cristo, y con ver a Cristo vas a ver, hermanos, la realidad de Dios. No te van a quedar preguntas, vas a quedar satisfecho con ver a Cristo, porque Él es la revelación del Padre, hermano. Fijaros, métete y verás mis espaldas. ¿A quién vio Moisés? Las espaldas de Cristo.
Cristo no había nacido, faltaban muchos años, pero ha visto, hermanos, una teofanía. Una teofanía, es decir, lo que ha visto Moisés, ha visto a Cristo preencarnado antes de tomar forma de siervo y de hombre, y ha visto las espaldas. Pero escuchadme bien, y aquí va una para el pastor también, para que la tome, a los pastores. Le está dando un mensaje a Dios y le enseña las espaldas. ¿Por qué las espaldas? Verás mis espaldas. ¿Por qué no le enseña, verás mis manos? Para decirle, mira Moisés, tengo manos para acariciarte, para tocarte. O los pies, tengo pies para andar contigo y caminar contigo. No, le enseña las espaldas. ¿Por qué le enseña las espaldas? Si tiráis para atrás, hermanos, la Biblia dice que Moisés habló con Dios y se quejaba diciendo, Señor, tengo un pueblo muy grande, muy numeroso. Se cargaba mucho con el pueblo. No puedo con este pueblo, es rebelde, es contradictor. No puedo, se cargaba mucho, se cargaba demasiado Moisés con el pueblo. Y Dios le dice, mira Moisés, le enseña las espaldas como diciéndole, mira, no te cargues tanto Moisés, yo tengo espaldas amplias. Ahora entiendo el mensaje que da Pedro diciendo, echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene unas espaldas amplias, robustas, donde caben tus problemas y los míos, tus ansiedades y las mías. Echar vuestras ansiedades sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Escúchame bien, aquí hay una palabra para los pastores. Le enseña las espaldas diciendo, no te cargues tanto con el pueblo, que el pueblo es mío, que tengo espaldas, descárgate en mí, echa tus ansiedades sobre mí. Y les digo a los pastores, porque nos pasa eso, hermanos, los que hemos pastoreado y pastoreamos, nos pasa eso, nos cargamos demasiado con la iglesia, nos cargamos demasiado con el pueblo. Nos preocupamos mucho y nos desvelamos porque queremos que la gente venga, que asista, que los cultos sean bendecidos, que la gente esté a gusto, que les hagamos bien, dedicarnos a la iglesia, y nos cargamos demasiado. Pero el Señor tiene un trato especial con Moisés porque se cargaba mucho con el pueblo y le enseña las espaldas y le dice, Moisés, tengo espaldas, no te cargues tanto con el pueblo, descansa en mí. Ahora te digo esta palabra para ti, hermana, y para ti, hermano. No te cargues tanto, no te hundas tanto en tus miserias y yo en las mías. El Señor tiene unas espaldas donde nos dice echar vuestras ansiedades sobre mí. Yo tengo cuidado de vosotros. Necesitamos descansar en sus espaldas, hermanos, en su soberanía, en su poder, en su autoridad. Así que descansa en Él. Echa tus ansiedades, tus problemas, tus cargas, tu situación, tus circunstancias sobre Él. Hermanos, nosotros estamos pasando ahora un momento en mi casa, pues con una hermana mía con enfermedad y estamos de médicos. Y hermanos, estamos cargados, muy cargados. Pero nuestro descanso, hermanos, ¿sabéis cuál es nuestro descanso? Y si estoy hablando de cosas serias, nuestro descanso es cuando nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, ten misericordia. Amén. Señor, obra tú. Señor, quítanos esta carga. Y es cuando podemos descansar. ¿Sabes por qué? Porque nos quitamos la mochila que llevamos y la decimos, toma mi mochila que pesa mucho, Señor. Toma, que mi carga pesa mucho, y se la entregamos al Señor, hermanos. Descansa en el Señor. Y cuando le enseña las espaldas, hermanos míos, le dice, pasará mi gloria, porque la gloria de Dios es Cristo, hermanos. Ahora bien, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Os dais cuenta? La imagen del Dios invisible. Y con otro capítulo que os voy a ministrar, me quedan unos minutitos solo, con otro capítulo vamos a cerrar todo lo que yo os he dicho. Hermanos, Isaías capítulo 6, no lo sé si os lo ha predicado vuestro pastor, pero tiene un mensaje de Isaías 6 muy bonito. Y yo he predicado mucho de Isaías 6. Isaías 6 dice la Biblia, hermanos, que Isaías mira al cielo y dice que vio un trono alto y sublime. Y vio al Señor sentado en el templo. Y sus faldas llenaban el templo. Y cuando vio esa gloria y vio la gloria de Dios, porque ahora os repito que la gloria de Dios no es algo, es alguien. Cuando dice que
que ve esa visión dice: ¡ay de mí! Soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey, mis ojos han visto a Jehová, mis ojos han visto al Señor. Soy muerto, no hay quien me libre. ¿Por qué? Porque soy hombre de labios inmundos. Mirad, hermanos, la primera reacción de Isaías cuando se encontró con la gloria de Dios, que la gloria de Dios es Cristo, cuando se encontró con eso, dijo: ¡ay de mí! Cuando te encuentras con la gloria de Dios, cuando te encuentras con Cristo, cuando te encuentras con su palabra verdaderamente, no te quedan ganas de apuntar a nadie, ni de hablar de nadie, ni de criticar de nadie, ni de sacar los fallos de nadie. Cuando te encuentras con su gloria, ¿sabes lo que dices? Como Isaías: ¡ay de mí! Porque ves tus miserias, porque ves tus pecados, porque ves cómo eres. Cuando nos encontramos con su gloria, hermanos, no nos quedan ganas de hablar de nadie. ¿Cómo voy a hablar yo de tus defectos y de tus fallos cuando me encuentro con su gloria y tengo que apuntarme a mí y decir: ¡ay de mí! Si soy hombre de labios inmundos. Cuando te encuentras con su gloria, hermanos, ves tus miserias. Así que cuando se encontró con él, hermanos, tuvo que decir: ¡ay de mí! Ahora bien, dice Isaías: ¡ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, al Señor! ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías, hermano? Si dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Primero de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. ¿A quién vio Moisés? Pues vio a Cristo sentado en el trono, hermano. Vio a Cristo sentado en el trono, porque Cristo es la revelación de Dios. De tal manera que Cristo le dice a Felipe, porque Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y tiene que decirle Jesús: Felipe, tanto tiempo conmigo y no has entendido que el que me ve a mí ha visto al Padre. ¿A quién vio Isaías? Vio a Cristo sentado en el trono. ¿Dónde lo dice eso? Juan 12, capítulo 12 y verso 37 al 42, leerlo. Juan capítulo 12 te da la revelación de quién vio Isaías. Y Juan capítulo 12 nos dice que Jesús hizo muchos milagros y sanó a muchos, dice, pero muchos no creían en él, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: este pueblo con los ojos verán, pero no entenderán, con los oídos oirán, pero no entenderán, porque su corazón se ha engrosado. Y dice el texto, hermanos, dice: esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. O sea que Cristo hizo milagros, Cristo hizo sanidades, y dice Juan: esto es lo que dijo el profeta Isaías cuando vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De Cristo. ¿Y a quién vio? A Cristo, hermanos. Por lo tanto, la revelación perfecta de Dios es Cristo. Pero ahora, hermanos, Cristo no está en su ministerio terrenal. Ahora nos ha dejado la Escritura. Y sabéis, hermanos, que la revelación de Dios, existen dos revelaciones: la revelación general y la revelación especial. La revelación general, ¿qué es? Que Dios ha creado los cielos y la tierra. Y dice el Salmo 19: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento habla de la obra de tus dedos. Es decir, que la creación está dando testimonio de la existencia y del poder de Dios. Por eso no habrá nadie en el día del juicio que se pueda levantar y diga: es que yo no sabía nada de ti, nadie me habló de ti. Aún la misma creación, hermanos, da testimonio de Dios. Cada vez que sale el sol por la mañana, está glorificando a Dios y está hablando de la existencia de Dios. Cada vez que sale la luna, las estrellas, los árboles, el mar, las aves del cielo que cantan, están glorificando a Dios y están dando testimonio de la existencia y del poder de Dios. Esa es la revelación general. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y divinidad se hacen claramente posibles desde la creación del mundo. De modo que las cosas son entendidas por medio de lo que fue hecho. Y finaliza Pablo diciendo, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, señores. No tienes excusa. No cuentes cuentos filipinos. Encuéntrate con Dios. Encuéntrate con su palabra. No busques atajos. No busques que te hablen por allí y por allí. Déjate de saltos y de brincos y los das por gloria a Dios. Pero encuéntrate con Él por medio de la revelación de la palabra. Y finalizo diciendo, he dicho que hay dos tipos de revelación. La revelación general, la creación. Pero está la revelación especial, la palabra de Dios. ¿Y qué es la revelación especial? La Escritura. ¿Por qué? Porque la revelación general te habla de la existencia y del poder de Dios, pero no te habla de su carácter, de su voluntad, del plan de salvación. Eso está aquí. La Biblia nos habla de las perfecciones de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de cómo es Dios, el plan de salvación para ti. Y dice la Biblia, no tienen excusa. Hermanos, que no tenemos excusa. Que no hay excusa. Que puedes poner una excusa al pastor, a mí, a la mujer, al marido, a tu casa, que puedes dar 40 excusas, pero que Dios conoce la verdad. Que no hay excusas. No va a haber hombre en la tierra que se levante en el día del juicio y pueda tener una excusa, porque dice la Biblia que el juicio de Dios es según verdad. Él no necesita argumentos para conocer la verdad. Por eso, hermanos, vivamos conociendo a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por la intimidad con Él y la revelación de la palabra. Repito esto, hermanos, finalizo el mensaje. Yo quisiera que el Señor me diera todos los dones, pero que los dones, mira, que hables en lenguas no te salva, porque puedes hablar en lenguas y no te hables con la cuñada. Puedes hablar en lenguas y tienes contrarios y no quieres hablar con ellos, y que adelantas a venir al culto si luego no perdonas, porque el don es una dádiva, el don se recibe, pero el fruto se produce con una vida rendida a Dios. El fruto, hermanos, es el carácter de Cristo en nosotros. El fruto, hermanos, tiene conexión con la vida. El don es una dádiva, una gracia que Dios nos da, pero el fruto se produce. ¿Y qué es el fruto? El fruto del Espíritu: paz, amor, gozo, unidad, templanza, mansedumbre, fe, amor. Es decir, el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Hermanos, que Dios quiere que nos parezcamos más a Cristo, menos a nosotros. Antonio, todavía te pareces mucho a Antonio. Y yo me parezco mucho a José. Y mi compadre se parece mucho a Josué todavía. Y debemos de desaparecer nosotros y que aparezca Cristo en nosotros. Así que, buenos son los dones. Señor, dame dones. Pero que adelanto a hablar en lenguas, hermanos, si no soy capaz de perdonar las ofensas de nadie o de guardar rencores. Que adelanto a hablar en profecía y yo os contara algo, hermanos. Si yo os contara algo de una profecía que dio una hermana en una iglesia que yo estuve, había un culto de esos que decimos, con una bendición terrible, tremenda, no se podía parar, hermanos, y la hermana emocionada empezó a decir, así dice el Señor, y empezó a profetizar. Y cuando profetizó, hermanos, es como que cayó un manto de agua fría en la iglesia. ¿Y sabéis por qué? La profecía era de Dios, pues a lo mejor seguramente era de Dios. Pero ¿por qué pasó que yo estaba llevando el culto y tuve que cortar la oración? Porque cayó un manto de agua fría. Y luego yo examinando, preguntando al Señor y mirando por qué ha pasado eso, porque fue algo terrible, hermano. Fue una experiencia que yo pasé terrible. Estaba ministrando en el culto y estaba en la iglesia, estábamos hermanos tocando el cielo. De momento se levanta la hermana, trae una profecía y del cielo nos bajó a la tierra. Y nos quedó fríos como un polvo. Pero que la profecía sería de Dios, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mirad lo que pasó. Pues que la hermana no tenía mucha credibilidad.
porque de vez en cuando decía una cosa aquí, otra allí, llevaba mucho, criticaba, hablaba mucho de las demás, no tenía un testimonio muy limpio. Entonces, ¿qué pasó? ¿La profecía era de Dios? Sí, sería de Dios, posiblemente era de Dios, pero al no tener testimonio y credibilidad, ¿qué pasa? Que el don se malogra. El don lo malogras, porque el don tiene que guardar armonía con la conducta. Y para guardar armonía con la conducta necesitamos encontrarnos con Dios y su palabra. Por eso, hermanos, os aconsejo juntamente conmigo, hermanos, vivamos en la presencia de Dios, pero lee la Biblia, lee la Escritura, empápate de ella, deja que ella te enseñe. Tenemos la palabra profética más segura y es por ella por la que crecemos para la salvación de nuestras almas. Es el mapa que tenemos, hermanos. Así que quiera Dios, hermanos, que esta palabra haya caído en buena tierra y pueda hacer y producir fruto al 30, al 60 y al 100. Un aplauso y que Dios os bendiga, hermanos. Inclina tu cabeza, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Dios mío, que nos ha venido hablando al corazón, Señor, para encontrarnos contigo y con tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a procurar los dones, pero mayor que sea el fruto, Señor. Gracias por nuestro hermano José, por haberle traído hoy a traer este consejo de tu palabra. Gracias por la Iglesia de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén a su palabra. Amén. Que Dios bendiga al hermano José. La verdad, hermanos, que corta la grabación. El hermano José se ha esforzado.